cual descubre que la pregunta por sí misma debe ser respondida por el descifrar la vida y la muerte de su madre. Y no se crea que esta metáfora es un recurso del reseñista. El espejo se titula su primer capítulo, que como en las buenas novelas condensa las claves narrativas de su fábula, tanto en el sentido literario como histórico, pues en sus tres marcos aparecen y desaparecen desde el principio lo que la autora, al proponerse hablar de mi Gabriela, su madre, Gabriela Samper, narra en primera y en tercera persona y afronta el desfile de lo que define desde el principio como los rostros y fantasmas del camino de mi vida entrelazados con los de su madre. Escrito con la destreza que Madi forjó como editora y autora de innumerables documentales de televisión y de cine, ahora nos cuentan ambas historias, la de su vida y la de su madre, transitando por los países y escenarios donde fue llevada de la mano y luego dejada a su propia merced por una madre que le abrió al mismo tiempo el telón, la pantalla y el mundo, con una confianza en la fuerza de la niña y en la de su ejemplo de mujer libre, creativa y tesonera como pocas en su tiempo. Porque ambas crecieron buscando y encontrando el tiempo perpetuo del arte en los rincones más inusitados y contemporáneos de Nueva York y Bogotá, el Tolima y Cuba, cuando fraguaron su mirada de cineastas en ese mundo en transformación propio de mediados y finales del siglo XX, en el cual campesinos, indígenas, beatniks, afroamericanos y mujeres fueron llevadas y traídas hacia la libertad por las aguas encontradas de las revoluciones y contrarrevoluciones políticas y culturales de nuestro tiempo. Con una potencia de lenguaje propia de las formas narrativas de las tradiciones de esas ciudades y países, esta niña, si se me permite emplear ese término tan caro en el Caribe de sus afectos, en el cual con ese título se consagra el saber antiguo de las abuelas, combina de una forma paradójicamente sencilla el barroco exhaustivo de Lezama Lima, los misteriosos ambientes góticos de Edgar Allan Poe y los diálogos intensos de Juan Rulfo, como la única manera de dar cuenta de estas historias, donde se trenzan sensibilidades tan diversas en un cielo literario donde, comillas, son bienaventurados los efímeros que contemplan el movimiento como imagen de la eternidad. Según reza el autor de Paradiso en el epígrafe de ese primer capítulo, o como anuncia Emily Dickinson en el capítulo donde se definen las líneas de sus destinos atados a las aventuras personales de la libertad y al mismo tiempo comprometidos por las exigencias de la creación. Dice Emily: mucha locura es el sentido más divino para un ojo perspicaz, mucha sensatez la locura más contundente. En efecto, se trata de abundancias, de muertes, abandonos y renacimientos que Madi ha debido sacar de espejos antiguos, como los de sus antepasados, los Samper hacendados del Tolima, o bogotanos conservadores, o modernos como los son liberales pero son conservadores, o modernos como en la historia, o modernos como los transformadores de lenguajes propios del periodismo y del cine, con una fuerza y lucidez que va revelando las entrañas contradictorias, trágicas y al mismo tiempo festivas del país que a pesar de todo hemos inventado, y en su caso bajo el tosudo principio de Martin Luther King, ese otro contemporáneo por cuyos vecindarios transitaron ella y su madre. Comillas: la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. Así, por las tinieblas de regímenes autoritarios, de conspiraciones, de tortura y de muerte como el de nuestro país de mediados del siglo XX, la Cuba de los 70s o los Estados Unidos del macartismo de los años 50 y del Plan Cóndor de los 70s, la novela de las vidas de Gabriela y Magdalena Samper discurre en este libro mediante diálogos profundos con los fantasmas de sus antepasados que no cesan de interpelar a la escritora de hoy, junto con las señales de los santeros y de entrañables personajes calcados de sus documentales y películas.
en medio de las apariciones milagrosas de José Gregorio Hernández o de algunas mujeres providenciales que como ángeles de la guarda han sacado una y otra vez a esta feliz narradora de los laberintos de vida y muerte de su madre, que fueron y son los de nuestro tiempo. Y ello ha sido posible porque las oscuridades de muchas de aquellas escenas inolvidables son iluminadas por los focos del fervor de su memoria en torno a la amistad y al amor y a la felicidad de los empeños transgresores y festivos, como los de las tablas donde empezó su madre en el Parque Nacional, en compañía de la troupe inolvidable de Santiago García, Enrique Grau, David Mansur, Eduardo Ramírez Villamizar, Antonio Montaña, Carlos Castilla, Delia Zapata Olivella, Hernán Díaz, Dina Moscovici, Jorge Ali Triana, entre muchos otros. O del cine de ambas, verdaderos hitos de la filmografía nacional, como El Páramo de Tumanday, El Hombre de la Sal y Los Santísimos Hermanos de Gabriela, o La Casa de Hemingway en Cuba, Campesinos del Cañón de las Hermosas y Voces de una Colombia Posible de Madi, para citar solo algunos de su enorme lista de realizaciones, o de los libros de ambas, como La Guandoca de Gabriela, o Senderos de la Amapola y una Colombia Posible de Madi, como figuras eternas en el espejo de nuestra historia cultural, luces victoriosas sobre aquellos extravíos que nos posibilitan, como a Madi, el reconciliarnos con nuestro pasado, hecho nítido por la comprensión y la revelación crítica propia de dos vidas plenas de creación, libertad y alegría, ahora redimidas para siempre por la historia de este libro. Muchas gracias. Bueno, las palabras no dicen nada del amor y de la ternura y de la emoción de lo que has escrito, porque es una profundidad a algo que he venido trabajando 5 años, todos los días, todas las noches. Lograste desmenuzar. No, igual, mira, vamos a oírte, por favor. Querría hacerte una primera pregunta sobre cómo llegaste a la escritura, cómo decidiste escribir este libro, y sobre todo con esa metáfora tan potente, tan bella, que así se titula el primer capítulo, del espejo, porque son juegos de espejos como lo plantea aquí. ¿Cómo llegaste a la escritura y a esa metáfora? Mira, realmente el hecho es que yo soy directora de cine y desde los 19 años quería hacer una película de Gabriela. Y Focine, la junta directiva de Focine la aceptó, y ya cuando yo ya estaba teniendo toda la producción, llegaron y se acabó Focine. Ahí fue entonces cuando me tocó irme a Cuba y volar por el mundo consiguiendo trabajo, porque en Colombia no tenía. Y entonces, después de eso, yo escribía guiones, hice películas y todo, pero esa historia de Gabriela estaba ahí, todos los días. El micrófono. Ah, sí. Todos los días me miraba al espejo y ahí estaba la imagen de Gabriela. Es una imagen que me ha perseguido, pero a la vez me ha protegido. Y entonces, cuando me fui a trabajar con Naciones Unidas en las zonas de conflicto, hice 2 películas, la de Voces de una Colombia Posible y Rostros Humanos, y quedó tanto material que publiqué en el periódico, y quiero hacerle un homenaje a Garavito, que en ese entonces trabajaba en El Espectador, y me publicó mis como historias que encontré en el país. Y después Planeta me dijo que escribiera un libro. Me olvidé el susto porque dije que te hago guiones, pero no libros. Y ahí fue cuando nacen los libros, escriben solos. Yo sí pienso que en el momento quiero contar una historia, en ese momento el libro se va haciendo y aparecen los personajes y los que tú has visto en la vida real y los que están. Entonces, pues ahí empecé. Entonces hice los 2 libros basados en 2 películas. Un poco de trampa en el sentido de que era tanta cantidad de investigación que hice en esas películas que estaba casi escrito todo.
Justo dices que te encuentras con personajes de la vida real y otros. El libro está lleno de fantasmas. La alusión que quería hacer a Rulfo, por ejemplo, no es una metáfora, es literal en el libro esas presencias de antepasados, pero también de fantasmas, tanto de tu madre como tuyas, que desfilan por muchos episodios de tu vida. ¿Por qué no nos cuentas algo al respecto? Sí, yo pienso que tanto José Gregorio Hernández, que me salvó la vida, y algunos se burlarán, pero yo pienso que Gabriela, cuando muere y me entrega su cámara, hay un pasaje muy lindo del libro cuando ella me regala la cámara en el batallón Baraya, cuando la cogieron presa. Ella me marcó el destino y me dijo como el camino a seguir. Tenía 19 años. Y ahí mismo empezaron a aparecer todas estas fuerzas de Gabriela que se manifestaban en esos personajes que tuviste, que han ido apareciendo en el libro. Pero no se le puede poner mal volumen. No. Aló, ahora sí me oye mejor, es que el mío no tenía volumen. Entonces, imagínense que a través de los años, a medida que yo voy como una gitana errante por todo el mundo, en ese momento aparecen personajes, ¿no es verdad? En el libro, que no me los inventé. Yo les digo que no me he inventado nada en este libro. Es de ficción porque ha sido de ficción. Y la realidad y la ficción, supera la ficción, ¿no? Entonces mi vida, por ejemplo, los antepasados, mamá nena, mamá tuya, mi infancia en Cajamarca, yo sentía unas presencias en Cajamarca, en el Tolima, a los 7, 8 años. Sentía presencias. El comienzo del libro, no es verdad, Hernán, hablo de que como que se aparecen personajes en mi vida, algo que me dice, se ve, voy a buscar. Entonces ahí es cuando suceden estas situaciones mágicas, surrealistas. Por supuesto, completamente. ¿Sí Richie alcanza a escucharme? Es que ahí sí, y él te puedes ayudar, es que está muy bajito. Ahora, ya no. de pronto yo lo puedo resolver tranquila, hablando un poquito más alto de pronto, ¿cierto? Okay. Pero no son solo fantasmas, es también varios episodios de la vida de Madi en que por distintas circunstancias, ya verán en el libro, se encuentra de pronto sola en una playa, sin $1, porque ella vivía en Estados Unidos en gran parte de su vida, sin saber qué iba a hacer en las horas siguientes, ni dónde dormir, y está sola en una playa, ¿es en Cuba o Es en Santiago de Cuba. en Santiago de Cuba? Cuando de pronto aparece una mujer que le cambia la vida completamente. ¿Qué nos cuentas ese episodio? Uy, sí, ese episodio es impresionante, porque yo hice una película bellísima que ojalá podamos algún día verla en la Cinemateca y me den posibilidad de mostrar mi trabajo y el de Gabriela en la Cinemateca, que es nueva, que todavía no la hemos estrenado ni Gabriela ni yo. Hice una película sobre el viejo que le contó la historia a Hemingway, a Gregorio. Y Gregorio y el mar es una película hermosísima. Van a ver la cantidad de aventuras que sucedieron en Cuba filmando esa película. Entonces, salí de Cuba, había durado mucho tiempo en Cuba sin venir a mi casa y no traía plata. En mi situación económica siempre ha sido, pues, hago la película acá, la vendo allá, yo soy la misma productora. Entonces, en el momento en que finalicé la película en Cuba, me invitaron al Festival de Santiago de Cuba y allí nada menos que Santiago Álvarez, el gran documentalista, me dio premios por mi película de Gregorio y el mar y hizo unos artículos bellísimos allá en el periódico de Santiago. Y bueno, tuve el éxito y todo, y salí a la playa a caminar y me fue puchica, mucho de chico por nanay. Entonces,
estoy sola, siempre le pido a los espíritus de luz, a Gabriela, a Yemayá, la Virgen, a todos estos toda la santería es maravillosa, la santería blanca. Y yo la tengo muy presente en mi vida porque ellos me han dado el camino para hacer las películas de Cuba y además para seguir adelante. Y le pedí a la Virgen de Yemayá, hágame algo, ponle luz, ya me dio un gran dorado para la película de Gregorio Tomás. Hay un dicho que dice que si tú crees hay que pedir más y más. Ponle el micrófono ¿Así? a tu boca. ¿Así? Sí. Entonces, estaba solo en la playa y de pronto llegó una mujer y me vio llorando. ¿Qué le pasa? Y yo, no, nada, es que ya vi mi película y tal. Ah, esa película tan maravillosa, yo la vi cuando sale el pescado y baila en el cielo y todo eso. ¿Y usted la vio? Bueno, sí, sí, pero quiero ir a Estados Unidos, a Nueva York a venderla porque acá no hay mercado. Yo pensé que en Santiago voy a ver directores. No, pues mire, la voy a citar. Si usted está en el Hotel Nacional a las 3 de la tarde, el día tal, yo la llamo por el altoparlante y usted aparece. Y entonces yo, bueno, sí, ¿y qué? No, pues yo la llevo en un charter porque yo soy del Smithsonian y estoy llevando toda la santería. Micrófono. Ahí es donde aparece la santería protegiéndome a mí. Y entonces me dice, nos vamos. Entonces yo, así la señora, sí, gracias, que voy a estar tal día. Y por casualidad del destino, efectivamente estaba yo en el Hotel Nacional, en la cafetería el día tal, a la tía tal, y sale en el parlante, a la recepción, por favor, Mari, Isabel, ¿verdad? Me petrifiqué. Y fui a la recepción y estaba ella. Y me dijo, a las 9 de la noche, empaque, que nos vamos. Yo dije, esta señora, ¿de dónde salió? Y empaqué y apenas tengo que ir a Nueva York, como sea. Y me llevé el coroto y durante todo el viaje lo único que hice fue rezarle a Santana. Y así llegué a Estados Unidos y allá la vendí la película por $17,000. Llegó a Nueva York. Pero bueno, no le hagamos más spoilers del libro porque van a... Tú me insistías mucho antes de esta conversación que querías hablar de ti, pero ante todo de tu madre. Y como yo lo he tratado de demostrar desde el comienzo, es un juego de espejos muy impresionante. Las trayectorias, las vidas de hija y madre en sus momentos, pero a veces también en momentos compartidos, como usted acaba de referir, la madre en la cárcel, prisionera, no en el Estatuto de Seguridad de Turbay. Eso es un dato muy impresionante que ella da, es en los años comienzos de los 70s, cuando el llamado Consejo del Siglo, que capturaron mucha gente del ELN, a Gabriela Samper la capturaron en esas redadas y la torturaron y la tuvieron prisionera, y ahí es cuando le regala la cámara. Pero más que hablar, aunque obviamente nos cuentan algunas cosas, era la Gabriela Samper de la juventud plena en el teatro, primero en los 50s, en los 60s, con esa troupe de intelectuales y artistas. Cuéntanos un poco alguna anécdota. Y ella de niña llevada de la mano, cuéntanos un poco para animar también a la lectura. Bueno, mi vida fue, como dice el capítulo, la vida es un circo. O sea, mi mamá, los momentos que estaba con Gabriela, ella inició el teatro moderno con este grupo de gente que con Bernal, y también inició el teatro infantil. Entonces mi infancia fue como un circo, y además ella sacó el teatro del Teatro Colón y lo llevó a los pueblos y lo llevó a las veredas, y esto era mi vida, como un circo. Eso empacaba todo, y mi mamá nos puso de actrices. Ahí hay fotos donde aparezco yo en una de las obras, y entonces mi infancia fue maravillosa. O sea, ser hija de Gabriela forjó
toda mi vida cultural o todo mi arte, digámoslo así, porque empecé con la pintura y después con el cine, primero con la fotografía, después con el cine y ahora escribiendo. Entonces fueron épocas maravillosas de pueblo en pueblo, llevando el teatro a estas veredas donde nunca habían visto el teatro, o sea, niños y campesinos, estamos hablando de los 60, ¿no? Entonces fue llevar el arte al campo, como decía, el teatro para el pueblo, como decía Serquizano, ¿cómo era? El teatro para el pueblo. El teatro para el pueblo, decía Serquizano, y todo este grupo de gente trabajaba así. Entonces fueron épocas maravillosas, pero cuando tú nombras y dices de Gabriela, porque yo no quiero ser la protagonista, aunque ha sido más que hermoso todo lo que me has hablado de mi libro y eso me llena de felicidad. Quisiera, ya que nombraste lo de la Operación Cóndor, no sé si te parece leer solo un pedacito para escuchar la voz de Gabriela. Por favor. Calabozos de la policía militar. Cómo la despertaban a gritos cada hora los torturadores para no dejarla dormir. La amenazaban también con utensilios quirúrgicos, la intimidaban hombres enmascarados con gorros fálicos. Si no confesaba, le esperaban el famoso cuarto verde. Testimonio de Gabriela Samper en su libro La Guandoca. ¿Qué será contestar bien? Pensé mientras nuevamente el vacío del miedo me invadía. En ese instante entró un hombre alto, encapuchado, parecía un inquisidor con su extraña capucha negra de lana, dos cuernos que parecían dos símbolos fálicos que se movían a medida que movía la cabeza. Su apariencia grotesca disminuyó mi miedo. Antes me habían robado ilusiones, amor, fe, trabajo. Nunca se me había acusado de robo. Conteste, dijo el enmascarado. La obligaremos a confesar, dijo el hombre gris. Tenemos la lámpara de la verdad, dijeron al tiempo. La situación parecía sacada del guión de una mala película. Enmascarados con la máscara de la muerte eran los interrogadores de un Estado incompetente. Gabriela sufría de epilepsia, por lo que requería medicación diaria para evitar los ataques del petit mal, como se le llamaba antiguamente. Los agentes secretos de la policía militar se negaron a darle el medicamento recetado a Gabriela como una forma de tortura. No pensé, no lloré, y todo fue tan absurdo, tan increíble, que estaba temblando en ese piso negro y sucio. A las 5 de la mañana me despertaron de nuevo con una jarra de una especie de leche aguada. Intenté beber, pero solo me saltó la náusea. Náusea por lo que se ha convertido Colombia. Náusea es lo que siento por este país al que le he dedicado 2/3 de mi vida. Y ahora, ¿esto es lo que me ofrece en mi vejez? Náuseas fue lo único que sentí. Pasaron las horas y a las 3 de la tarde me llevaron de la policía militar al cuartel de la batallón Paraya. En ese momento me dieron la droga. Nadie podía imaginar la tortura que es para una persona ser privada de un medicamento que realmente es su vida, y más que su vida, es su equilibrio de salud mental. Pienso, ¿qué habrían hecho los interrogadores cuando Gabriela Samper cae en ataques epilépticos o se sume en la inconsciencia? ¿Desaparecerla para siempre? En ese momento en que nadie de su familia sabía dónde estaba, ¿cuál sería la forma más fácil de seguir? ¿Asumir la responsabilidad de mi enfermedad? Esto sacado del libro de Gabriela que se titula La Guandoca.
a mediados de los 70, 73, 75, que fue un libro también como este, un hito de recuperación de memoria, de recuperación de reflexión crítica sobre el país, realmente muy notable. Como lo han podido ver, allí Gabriela se desdobla muy similar a lo que hace Madi en su libro, entre una primera y una tercera persona. Cuando ella está relatando en primera persona lo que le pasa, incluye en el texto una reflexión: ¿será que Gabriela podrá vivir con esto? ¿O podrá, y te lo está hablando en primera persona? Es una manera muy bella cómo se transfiere, si se quiere, lo puedo decir así, de la madre a la hija, en una forma que revela en ambas su condición de artistas de los escenarios o de artistas del cine, porque tienen esa doble condición de quien actúa, que también está reflexionando sobre el personaje con estas lógicas de distanciamiento, y en eso el libro es muy rico. Allí Madi, fíjate, ya titubeo si decir Gabriela o Madi, enruta el libro, su reflexión, su escritura, sobre una investigación en torno a por qué muere Gabriela Samper, y la vincula con las conspiraciones, y esto va a sonar un poco tremendista y manido, pero es muy impresionante los datos que ella recoge, incluso en el archivo de Estados Unidos y de la CIA, que está liquidando gente a través de inoculamiento de enfermedades, como lo hemos visto a lo largo de estas décadas desde entonces, y invitaciones a una universidad de Estados Unidos. En fin, ¿por qué no nos cuentas un poco? Porque ella le abre una ventana sobre el famoso Plan Cóndor, que fue el plan que inspiró los golpes militares de los 70 en Argentina, en Chile, y que, muy impresionante, es primera vez que yo lo veo vinculado de forma tan directa a lo que aconteció en el país, en esas oscuridades como las que acaba de relatar, que hacía parte de asesores de la CIA, de los ejércitos de América, etc. ¿Qué no nos cuentas? Aparte de que se va a Cuba también, y esa para que de pronto comentes ambas cosas, en el momento en que el régimen cubano está cerrando su primera década, 1968, cuando se formaliza el Partido Comunista, ya según el calco del Partido Estalinista de la Unión Soviética. Hasta ese entonces era el movimiento 26 de julio y las fuerzas unitarias de la revolución las que regían en Cuba, pero esa formalización del dominio soviético en Cuba genera unos cambios. Madi está en Cuba, le toca vivir esa situación del Politburó, digamos, con su ojo enorme de gran hermano mirando todo lo que pasa. Entonces es una situación de regímenes complejos y que les tocó a ambas de una manera muy difícil. Gracias. La primera manera. La primera es, Gabriela, tu pregunta por la muerte de tu madre. Sí, claro. Gabriela, cuando sale de la cárcel, tenía y la invita la Universidad de Cornell para que se vaya a la universidad. A todos nos sorprendió, y a ella misma, porque Gabriela salió de la cárcel y le hacían entrevistas y no era la mujer que salió vuelta nada de la cárcel. No, ella dijo: conocí las entrañas del país, ahora voy a hacer una película maravillosa que se llama La Guandoca. Entonces ella estaba con un proyecto, tenía 53 años, linda, joven, llena de salud, no estaba enferma, y de repente, coincidencialmente, le dan una visa y le dicen: véngase para Estados Unidos. Gabriela ya no tenía posibilidad económica en Colombia. La cárcel y toda la situación que pasó la dejó en una situación económica en que, si no aceptaba este trabajo, no tenía de qué comer, y mis hermanos tampoco. Yo me casé a los 16, yo me había ido de vida. Entonces Gabriela se va para Estados Unidos y nosotros pues seguimos nuestra vida, y de repente al año, una cosa así, nos dicen que se va a morir y que se viene a Colombia, y llega como de Biafra y se muere.
de unas circunstancias muy extrañas. Entonces, y también suceden cosas surrealistas en el proceso de que ella se está muriendo, cosas que no tenemos explicación. Pero la realidad es que ella acababa de regresar del Brasil de hacer un trabajo para la Fundación Ford sobre los medios de comunicación. Entonces ella estaba muy asustada porque ella contó que a una de sus compañeras iba cruzando una calle y pasó un carro fantasma y la mató. Entonces ella tenía miedo de que la mataran, y lo más increíble es que los santísimos hermanos llegaron a mi casa un día a decirle a mi mamá que se tenía que esconder en las montañas porque la iban a matar. Entonces todas estas cosas empezaron a rondarme en la cabeza y me fui a Estados Unidos al Congreso a buscar los documentos desclasificados. Me fui a Cornell, me fui a entrevistar a toda la gente que conoció a mi mamá en Cornell. Y ahí está el libro, ahí está la saga. Y esto va a ser una película que se va a presentar en Netflix, que es mi libro, es el sueño de haber hecho la película y se va a presentar. Pero esa es la parte en que no se imaginan las cosas que encuentro, como a Gabriela García la tenía totalmente visibilizada cuando vivíamos en Nueva York, porque Gabriela trabajaba con las Panteras Negras, porque Gabriela trabajaba para el movimiento Martin Luther King, porque Magdalena trabajaba en los barrios desocupando apartamentos destruidos para que los adaptaran para gente pobre. Entonces ya Gabriela la tenían bajo la mira, ¿no? En ese momento. Realmente mujeres contemporáneas que se han movido en justo donde estaba la movida de la época, en Bogotá, en el campo colombiano, en Nueva York, en Cuba. Realmente es un libro testimonio de nuestros tiempos, con unas profundidades muy impresionantes a partir de las trayectorias de las vidas de Gabriela. Si quieres unas palabritas sobre tu experiencia cubana, me parece que puede ser bien interesante. No, en el momento en que hice la película, el que hizo la foto fija de mi película era todo en un yate, en el mar. Se la di le di mi Nikon, mi cámara Nikon, para que tomara las fotos de la película. Y nunca me entregó la cámara, entonces yo empecé a perseguirlo hasta que un día me la dejó en la cama de mi cuarto. O sea, el tipo entró, era del Ministerio del Interior, el fotógrafo, porque era un revolucionario muy importante. Y abrí el estuche y era una cámara destruida, vieja, vuelta nada. Entonces esta no es mi cámara, es la misma que acabo de comprar en Nueva York. Entonces fui a hablar con los de prensa latina y les dije, miren, yo quiero que me devuelvan mi cámara, de eso vivo, yo también soy fotógrafa. Y se burlaron. Y yo dije, bueno, yo lo voy a denunciar. Si usted lo denuncia, compañera, usted se mete en un problema. Denuncié al señor en una comisaría de policía y desde ahí empezó el horror de la persecución. Quiero aclarar que estos eran personajes corruptos del Ministerio del Interior y de Prensa Latina. En esa época la ayudé a la amiga de Tomás Gutiérrez Alea, y un día llegué llorando y él me dijo, Madi, ¿tú no has visto mi película? La muerte de un burócrata. ¿Se acuerdan de esa película? Entonces digo, yo también desentrañé el horror de la burocracia y para hacer corta la historia, estaba acusada de muerte yo y me quitaron la visa y no me dejaban llevarme mi película, que duré un año entero haciendo investigación, filmando, y me dijeron que la familia me iba a demandar porque el señor se había muerto. El señor que yo denuncié, el dolor de que yo lo hubiera denunciado, le dio un ataque cardíaco y se murió, y que me tenía que ir del país. Y le dije, yo no me voy del país, y yo como tengo Los Ángeles que dice, hermano, yo
buenísima, pero la esposa de Gilberto Vieira, que era gran amiga de mi mamá, me dio un teléfono y me dijo, Madi, usted se va sola a esa isla y el machismo es terral. Entonces, si le llega a pasar algo, llame a este teléfono. Efectivamente, le llamé a este personaje, era importantísimo. Y no me metieron a la cárcel porque también decían que yo iba a ir a la cárcel si no me iba del país. Entonces yo decía, qué ironía, ¿no? Yo adorando la revolución y me van a meter a la cárcel, pues chévere, hago un libro en la cárcel igual que mi mamá, ¿no? Gabriela en la cárcel en Colombia y Madi en la cárcel en Cuba. Qué ironía de la vida. El caso es que me logré sacar la película, ¿no? Porque también me hicieron otra trampa que van a ver en el libro, me hacían trampas y trampas para que no cayeran y me metieran en la cárcel, ¿sabe qué? Entonces logré salir igual que la historia del viaje del mar. Por eso se llama el capítulo La alegoría del viejo y el mar, del Gregorio y el mar. El viejo de Hemingway pelea contra los tiburones y al final solo le queda la cabeza. Y yo peleé contra los tiburones para salvar mi película y al final logré salir con premios en Cuba por Santiago Álvarez y premios en Colombia por esa película. Lo más increíble de la historia, en Santiago de Cuba, cuando me voy a Santiago de Cuba, que me encuentro esta ángel de la guardia que dice Hernando, lo primero que hice al llegar a La Habana fue irme a Prensa Latina. Voy a ver la oficina del muerto, voy a hablar con ellos porque andaba con un muerto encima. Y llegué a la oficina y me escabullí, porque donde hubiera dicho que soy yo, nadie me deja entrar. Me escabullí y llegué al escritorio del muerto y ahí estaba el muerto sentadito y hablando. Batallas que en el libro son impresionantes de ambas, alrededor de una gran batalla que es la batalla contra el olvido. Este libro es una bellísima batalla contra el olvido. Este libro es memoria, testimonio, es un relato realmente de recuperación, de trayectorias de vida, pero también de la historia del país. Tenemos unos minuticos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, conversar con Madi, pues bienvenidas, bienvenidos. Chéverísimo, yo quiero agradecer esa belleza que me has ayudado hoy, a ti, a todos los amigos que están presentes, pero quiero hacer un homenaje a Enrique Santos Molano. Micrófono. Quiero hacerle un homenaje a Enrique Santos Molano porque él, con su gran generosidad, escribió lo más lindo. Leyó mi libro antes de morir el año pasado y en diciembre nos abandonó. Aquí está Esperanza, su esposa, y aquí está Enrique con nosotros, Esperanza. Entonces, si usted me ayuda a leerlo. Sí, dice Enrique, en mi Gabriela es imposible distinguir la realidad de la ficción. Las vidas de Gabriela Samper y su hija Madi Liévano Samper, que se narran en esta novela, parecen la obra de ficción más acabada, pero no hay en ellas ni una pizca de invención. Los personajes son reales, los hechos ocurrieron tal como son y los lugares donde Gabriela y Magdalena vivieron sus increíbles aventuras están ahí. Todo en esta novela es el trasunto de la magia que impregna la vida de ciertas personas desde su nacimiento y las hace especiales, tanto en la felicidad y el revelador panorama de esa época oscura y a la vez luminosa, convulsa, transformada por tremendas contradicciones, entre las que Gabriela tuvo la suerte, buena o mala, de vivir y desarrollar su ojo fantástico para descubrir en documentales milagrosos como los Santísimos Hermanos, las realidades que se esconden tras lo aparente. Enrique Santos Molano. Lo último que quería decirles es que va a haber una presentación, un homenaje en el Gimnasio Moderno el 16 de mayo con la película en que aparecen Grau, Mansur, Jorge Ali, todos ellos hablando de Gabriela,
y es el lanzamiento del libro en inglés, porque este libro lo escribí en inglés y después lo traduje en español porque dije, Colombia debe tener su libro, por eso yo soy la editora, la productora, la que dice todo. Y Mari, ¿por qué no nos cuenta el proceso de la muerte de tu mamá en tu casa? ¿Te dio el capítulo o qué? ¿Y por qué sabe? Bueno, es que aquí viene el surrealismo de Colombia, que vivimos en un país surrealista, que así como nuestra historia es tan no aprendemos del pasado y nuestros pasos hacia el futuro siempre están cada vez más oscuros, desgraciadamente, porque no logramos la paz en Colombia. Y ese capítulo se llama Más allá del actor y es sobre cómo Gabriela le ganó a la muerte. Ella cuando salió de Cornell, de un hospital ya a morirse, se puso una bata roja en símbolo de lucha y decía, si yo logré ganarle a los militares, le logro ganar a la muerte. Y fue a despedirse de Ray Whitley, mi papá o mi padrastro, porque fue el único papá que tuve. Y se despidió de él y cuando regresó a Colombia empezó a mejorarse. Apenas llegó a Colombia, yo acababa de estar en el hospital muriéndome a la vez. A mí me dejaron la placenta en un hospital de caridad, casi que fui porque en esa época no tenía plata. Y en ese momento fue tenaz porque me enfermé mucho y no pude irme a Cornell como mi mamá quería, a recibirla y a sacarla del hospital. Y cuando ella llegó, decía, Madi, ¿dónde está Madi? Yo estaba en el hospital, muriendo. Y ella tenía la manita cerrada y yo me escapé del hospital, ahí sale en el libro, y llegué al aeropuerto y cuando la metí en la camilla en la ambulancia, le abrí la mano y tenía una foto de José Gregorio. ¿Quién le dio esa foto de José Gregorio Hernández? En Estados Unidos. Y yo me salvé por José Gregorio Hernández porque cuando iba al hospital decían que tenía una neuralgia y me estaba pudriendo por dentro con la placenta. Y aquí está Olga Samper, que un día llegó a mi casa y tirada en el piso porque el dolor era tan tenaz que me levantó. Mi hijo tenía 2 meses, 2 meses, o sea, Federico tenía 2 meses y me llevó al hospital. Y cuando llegué al hospital, el pote humano que muere horriblemente en Poseto, también cosa extraña, me salva a mí la vida en el sentido de que no me saca todo el intestino ni me limpia. Me dice, Madi, usted ya tiene una cicatriz, a usted le operaron, a usted le hicieron algo, mire la radiografía. Entonces, es increíble. Yo soy una de las que digo que no sé pero lo que pasó en mi casa lo van a leer. Ojalá todos compren el libro porque salen gusanos por todas las paredes y mi mamá que estaba ya saliendo y estaba bien y todo eso empieza a suceder una historia totalmente macondiana y lean el libro para ver el final. Aquí de un joven que vale la pena de pronto que nos demoremos unos minutos. No es ni siquiera una pregunta, es más como un comentario. No sé si sea coincidencia o no, pero pues maybe yo este libro me lo encontré en el centro con mis amigos, no sé si usted lo recuerda. ¿Sí lo recuerda más o menos? Yo fui víctima del Estado precisamente por un tema de censura. Es
estuve 14 meses privado de la libertad, precisamente, de manera injusta. Este libro, a mí me mandaron a organizar, estaba encontrado en la basura, precisamente, estaba encontrado en la basura. A mí me dio mucha curiosidad, lo alcé y lo vi, estaba súper intacto. Y hay una cosa que me pareció muy interesante y algo que sí quedó en el tiempo, y ese mensaje que por fin sí lo he escuchado. No sé, si quiere hacer que su merced mira. Para Hernando, dar a conocer la Colombia posible llenará los campos y ciudades de esperanza. ¿Tú te llamas Hernando? Un libro que él rescata con un epígrafe, el libro de Madi, que se lo encontró en la basura, es lo que ha contado, no sé si escuchar. Sí. Entonces son estas sincronías tremendas que siguen pasando. Yo le agradezco y gracias por tu intervención. Sí, Madi va a firmar además, libros allí al final y de verdad la recomendación es que compren el libro, no solo para que lo disfruten, para que apoyemos también a Madi, que es un libro que ella misma ha editado. Así que gracias por venir y buena lectura. Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres, si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas,